Entonces, leyendo, vamos a leer lo que es la hoja de vida de el doctor que hoy nos acompaña. A ver, hermana Erudicia. Ajá. El doctor Lino Salvador Gallegos Guerra nació el 19 de abril de 1993 en Changuinola, Bocas del Toro. Cursó estudios en la Escuela Básica de Finca 4 y el Colegio Secundario de Guavito hasta 2009. Obtuvo el título de medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba en el 2017. La maestría clínica en el año 2019 en los hospitales Complejo Hospitalario Manuel Amador Guerrero y el Hospital Dionisio Arrocha. Encargado del programa de erradicación de la malaria en el 2019. Desde el 2020 presta servicio por pandemia en las provincias de Panamá y Chiriquí. Actualmente el doctor labora como asistente técnico de salud sede regional de David. Con ustedes, nuestro expositor, el doctor Lino Salvador Gallegos. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, darle las gracias a Dios por tenernos aquí. Muchas gracias a la licenciada Miriam por su invitación. Bueno, la profe Miriam, de antemano, esta es una charla que generalmente le doy a los estudiantes en la universidad o en los colegios, pero ella me dijo que tengo una población de estudiantes bastante inteligentes con los padres que lo acompañarían en el momento. Déjenme compartir entonces acá lo que es para compartir la diapositiva. Ok. Verán tal vez una diapositiva con bastante información. No se preocupen, vamos a enfatizar en lo más importante. Primero que todo, cuando tengan alguna duda, sin ningún problema, me preguntan, me paran. A mí me gusta hacer las charlas bastante dinámicas, con bastante interacción. Ok. Nuevamente, mucho gusto. Comenzar con este pensamiento. La mejor medicina no es la que cura, sino la que previene. A veces es más fácil evitar un mal que tratarlo. Y esto nos pasa mucho en medicina cuando hablamos de enfermedades como diabetes, como hipertensión, un sinfín de enfermedades crónicas que pueden evitarse y que los tratamientos llegan a ser muy complicados y que el fallecimiento de los pacientes suele ser bastante alto. Hoy específicamente hablaremos de lo que es la diabetes mellito. Antes de entrar en tema de lo que es evitar la diabetes infantil, debemos conocer algunos conceptos y algo de historia básica. La diabetes no es algo que apareció hace poco, lleva miles de años. Dice que los primeros escritos que hablaban de síntomas de diabetes hace más de 3.500 años, imagínense, 1.500 años antes de Cristo, para que tengan una idea. Muchos médicos en la historia la han descrito. Uno de los descubrimientos más interesantes que hubo en la diabetes y que incluso fue para ganar un premio Nobel al doctor Frederick Grant fue el descubrimiento de la insulina, que más adelante también les explicaré un poquito de esto para que tengan una idea y sepan lo que es diabetes. No solamente cómo la vamos a prevenir, sino también lo que es y cómo podemos darnos cuenta si nuestros papás, nuestros tíos, incluso nuestros vecinos pueden estar presentando algún síntoma de diabetes, ¿verdad? La diabetes es una enfermedad crónica que va asociada muchas veces al sobrepeso. Antes de entrar en materia, aclarar que las normas de aceptación de las personas de cada quien, que se acepten como son, están bien, pero no se debe normalizar la obesidad. Hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestros padres que un niño gordito no es un niño sano, aunque se vea muy bonito, ¿verdad? Y eso conlleva a muchas enfermedades. Una de ellas es la diabetes. Entonces, como ven, esta es la definición que nos da la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, una definición súper larga. Vamos a enfatizar en estas cosas. Lo que está en rojo es un síndrome en cual los niveles de glucosa, que es la glucosa, lo que ustedes conocen como el azúcar. Estás enfermo del azúcar, ¿ok? Es un síndrome donde la glucosa está con niveles elevados, ya sea porque la hormona de insulina es insuficiente
o el cuerpo no la capta bien. La hormona de insulina es aquella que en nuestro cuerpo regula la cantidad de azúcar que se consume y se tiene para llevarla a nuestra célula para que entonces el cuerpo tenga energía para trabajar. No es que el azúcar es mala, no es que la glucosa es mala. La glucosa es necesaria para que nuestro cuerpo tenga energía para trabajar, pero todo en exceso es malo. Y si nuestra hormona de la insulina no está trabajando bien, acumularemos mucha glucosa y entonces puede venir lo que es la enfermedad de la diabetes. ¿Claros en eso? Recordar que cuando se habla de diabetes, no solamente es el azúcar, también hay cosas que se alteran como lo son los carbohidratos, perdón, los lípidos y las grasas. Van a escuchar personas que digan, adultos, yo no sé por qué sufro del azúcar si yo no soy de comer dulce. Ah, pero si te gusta el pollo frito y te gustan las papas fritas y te gusta el pan. Y al final estos lípidos, que son grasas, fritos, pueden convertirse en glucosa en el cuerpo y en exceso de cantidades pueden entonces desarrollar diabetes. No solamente te da diabetes por comer bastante azúcar, sino por comer comida chatarra en exceso o todo aquello que es en exceso. ¿Qué síntomas? ¿Qué son síntomas? Cosas que va a referir el paciente. ¿Cuáles son los principales que vas a ver? Son un mundo. La diabetes tiene un mundo de síntomas. Hay libros escritos enteros solamente de diabetes. Pero los tres principales son estas. Se llaman poliuria. ¿Qué es la poliuria? Que el paciente orina mucho. A cada ratito el paciente se va y va para el baño. A cada ratito. Polidixia, como estás orinando mucho, vas a tomar mucha agua porque te estás deshidratando rápido. Ese paciente que llega y cada media hora te pide un vaso de agua, un vaso de agua, un vaso de agua. Y la polifagia, que es el aumento de las ganas de comer. O sea, almorzaste y a las 2 horas, ¡ay, qué hambre! Quiero comer un pan, ¡ay, qué hambre! Vamos a comernos algo más. Estos son los tres síntomas principales de diabetes, que cuando tú ves una persona con eso, tú le deberías decir, hey, te recomiendo que vayas al médico y te chequees porque eso no es normal. ¿Ok? Entre otros muchos síntomas, como también está la pérdida de peso, porque a pesar de que el paciente está comiendo bastante, comienza a perder peso y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, eso también tiene una explicación que se las daré un momentito. La diabetes se puede clasificar, como les decía, existe la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, todas estas clasificaciones científicas que vamos a omitir, y estas son las que nos importan. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que hay tres tipos de diabetes, muchachos. La tipo 1, la tipo 2 y la gestacional o del embarazo. ¿Ok? Existe la diabetes que le da a las mujeres que, mientras están embarazadas. Eso es solamente para que vayan conociendo. Estos son cifras de la cantidad de diabetes que hay en el mundo. Existen alrededor de 170 millones de personas. Eso es bastante en todo el mundo. Y se espera que para el 2030 sean 370. El día 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes. Y en Panamá, cuando hablamos de números en Panamá, nosotros contamos con 38.000 pacientes diagnosticados de diabetes. ¿Ok? Pero se estima que cerca del 80% no saben que tienen diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que esa cifra de 38.000 no representa ni la mitad de pacientes diabéticos que tiene Panamá. Muchos más diabéticos que no se han encontrado. Y eso es peligroso, ¿verdad? Y entre ellos, una de las cosas que nos preocupa es que en Latinoamérica somos uno de los países punteros con niños con obesidad. Somos el tercer país con niños con mayor obesidad. Y esto es un factor de riesgo para desarrollar lo que es diabetes. Hace 20 años atrás era difícil decir que un niño tenía diabetes. Ahora, por el contrario, el año pasado se registró un número de 31 pacientes nuevos con diabetes, menores de 14 años. O sea, niños de 7, 8, 9 y 10 años. Entonces les voy a explicar lo siguiente. Estos eran los signos de la poliuria, polidixia, polifagia, que era aumento de la orina, aumento de las ganas de comer, aumento de la ingesta de agua. Otro tipo de síntomas como dolor abdominal, falta de la menstruación en las niñas, aparición de glucosa en la orina. Como un dato curioso, antes los médicos no tenían exámenes, no tenían laboratorio. Una manera de ver si la persona sufría de diabetes era mandarlo a orinar y a la media hora verificar esa orina. Si llegaban hormigas a la orina, era porque era un paciente diabético. Tiene que haber una cifra bien alta de azúcar en sangre para que orines prácticamente glucosa, para que orines azúcar. Pero es tan fuerte que las hormigas van a llegar a tu orina. O sea que ese era un método que tenían los médicos en la antigüedad, así como un datito curioso. Y si es verdad, si lo han escuchado, es verdad. Personas que tienen cicatrices, tienen heridas que no cicatrizan con facilidad, eso también es un síntoma a tomar en cuenta, ¿verdad? Si ustedes lo ven. Los cambios de ánimo, han escuchado tal vez, hay diabetes del tipo de la anímica.
Es verdad, la diabetes puede alterar el ánimo de las personas y está demostrado. ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Para los nenes, como les decía, estos son los síntomas. Una persona que siempre tiene hambre, una persona que siempre tiene sed. Primero va a ganar peso y luego va a comenzar a perder peso sin poder explicarlo. Puede también la diabetes alterar la presión arterial. Pueden tener como sensación que se le adormecen las manos y los pies. Pueden tener mareos. ¿Ven? Los niveles de azúcar en sangre van a estar altos. Van a tener enfermedades que no son típicas. Pueden haber afectación de los ojos, o el aumento de la frecuencia urinaria, y también para los adultos problemas o desórdenes del tipo sexual. ¿Okay? La diabetes tipo 1, chicos, es la diabetes generalmente que se va en edades tempranas, es la que estábamos acostumbrados a ver antes en niños. Esto pasa cuando el niño nace con un problema genético donde su páncreas, que es el encargado de secretar la insulina, que es el encargado de secretar la insulina, no está trabajando bien. Y entonces son los niños que encontrábamos con diabetes y que necesitaban insulina desde pequeños por un problema genético o hereditario. Eso era antes. Y ahora es más frecuente encontrar a niños con diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diabetes tipo 2? Esa que viene asociado a la obesidad, esa que viene asociado a factores de riesgo en las cuales el paciente tiene insulina en su cuerpo, pero no hace el efecto correcto. Este tipo de diabetes 2, como vemos, es la obesidad, el sedentarismo. ¿Qué es el sedentarismo? Ese paciente que no hace actividad física, ese niño que no sale a jugar, que se la pasa encerrado en un cuarto, jugando con la consola de video, ¿verdad? Que no sale a nadar, que no sale a correr, que no sale a caminar. Son cosas que nos predisponen. Aparte de eso, está la alimentación. Hay que tener una alimentación. En ocasiones es bien difícil por el factor económico, pero tiene el hecho que podamos hacer una alimentación balanceada. A veces es más barato comer. Llévalo. ¿Te lo vas a llevar? Bueno, ahí solo a grosso modo. Tal vez niños ustedes que la insulina es mala, que la insulina daña. No es así, es un mal concepto que hay en las calles de la gente que piensan que porque el paciente le está poniendo insulina porque tiene diabetes y eso es malo. No es así. Todo lo contrario, la insulina es nuestro último caballo de batalla. Cuando ponemos la insulina es para evitar complicaciones como perder un pie, como perder la vista, como daño a los riñones. Y entonces es la insulina nuestro último y más fuerte caballo de batalla. Así que cuando escuchen a alguien decir en la calle, ese le están poniendo insulina, lo van a matar, díganle que no es así, que todo lo contrario. Es el medicamento más fuerte y la última opción que nos queda para poder salvar pacientes. Y hay diferentes tipos. Dependiendo de lo que usted quiera hacer, así mismo se pueden hacer cosas. En cuartos de urgencia, incluso los pacientes se pueden inyectar hasta en la misma casa cuando se dan las orientaciones. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna pregunta en lo que sigo. Vi que Ashley levantó la mano. A ver, Ashley, dime. Yo le voy a enseñar, mira, los niños que ya. Bueno, parece que fue por accidente, doctor. Ok, perfecto. Si no están entendiendo, también me dicen y les cambiamos un poquito. Ya les digo, esta charla es la que acostumbro darle a los estudiantes, pero estoy priorizando las partes que más tienen que saber, lo que está enrojecido. Los diagnósticos, cuando una persona para hacerle el diagnóstico de diabetes, generalmente es con pruebas en sangre. Lo que uno busca están en ayuno, el paciente no tiene que desayunar, hay unas cifras que tienen que dar y más o menos unas orientaciones que uno le da al paciente para entonces saber el diagnóstico. Nunca se puede diagnosticar diabetes solamente con los síntomas, siempre tienes que hacer un laboratorio. Así que tienes que acudir a un hospital. Este era solo a modo de mención, la diabetes en el embarazo. Las mujeres embarazadas tienen un riesgo de generar una diabetes gestacional y transitoria. ¿Qué quiere decir transitoria? Que no van a quedar diabéticas. Después que pasan el embarazo, esa diabetes desaparece. Pero siempre cuenta como un factor de riesgo para el niño y para la madre. ¿Qué quiere decir? Que al pasar de los años, esa madre tiene que cuidarse y hacerse chequeo porque puede desarrollar como diabética y ese niño también debe hacerse chequeo porque puede haber afectación. ¿Ok?
Estas son algunas complicaciones, como les mencionaba, chicos. La diabetes puede dañar los riñones, puede dañar la vista y causar catarata, puede dañar los pies. ¿Habían escuchado el pie diabético? Bueno, la diabetes afecta los pequeños vasos sanguíneos y los nervios de los pies, pudiendo causar que incluso pierdan la sensibilidad. Como se pierde la sensibilidad, a veces las personas diabéticas se cortan y no se dan cuenta. Andan en chancletas, se le metió una espina, no se dan cuenta y esas heridas se infectan. Y como ya perdió la sensibilidad, cuando él llega al hospital llega con un pie negro, feo, por una herida infectada, y es muy difícil las cosas que entonces uno tiene que hacer. Si tienen familiares diabéticos, avisarle que tienen que usar zapatos cerrados, evitar caminar descalzo, no cortarse ellos solos las uñas porque no se dan cuenta, como no tienen sensibilidad, no se dan cuenta cuando se cortan y se pueden infectar las heridas. ¿Ok? Todos estos síntomas que les he mencionado pueden también presentarse en la diabetes infantil. Era como a modo de recordar, y un concepto general de diabetes se aplica tanto en el niño como en el adulto. ¿Cuál es el problema con el niño? Que tienes más tiempo para vivir y desarrollar las complicaciones de la enfermedad. ¿Ok? Y es mucho más difícil a un niño en crecimiento y que se está desarrollando poder controlar todas estas complicaciones. ¿Ok? Es un organismo que está cambiando, que está creciendo, y que entonces nos resulta difícil ajustar lo que son tratamientos. Como le dije al principio de la charla, la mejor medicina es la que prevé, no la que cura. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar lo que es la diabetes? Cosa sencilla. Si mi papá es diabético, si mi mamá es diabética, si alguien en la familia lo es, entonces yo debo tratar de llevar una vida sana. ¿Cuál es la vida sana? Hacer ejercicio, realizar actividades físicas, llevar una dieta balanceada. Cuando hablamos de dieta, no significa dejar de comer, no. Hacer una dieta es que si todos los días comes un patacón o comes frito, bueno, hoy puede ser patacón, mañana puede ser puré. No siempre debe ser arroz, algunas veces lo puedes cambiar por un puré o por vegetales. Evitar, muchachos, la soda, muy rica, pero ustedes saben que una Coca-Cola de lata contiene 37 gramos de azúcar. Ustedes dicen, 37 gramos, no. 37 gramos en una pesa son 6 cucharadas de azúcar en un vaso. Es lo que ustedes se toman en cada soda Coca-Cola. Así que imagínense la cantidad de azúcar si se toman una soda todos los días o cada vez que van a una cena. Al igual que la malta. La malta contiene hasta 40 gramos de azúcar. Estamos hablando de casi 7 cucharadas. Un nivel bastante alto. Y es una de las sodas, los principales enemigos que hemos tenido en combatir la diabetes. Y te llegan los pacientes malos, con los riñones malos, tomando soda a la consulta. Y son conductas que no debemos seguir y que si nosotros las vemos debemos corregirlas a nuestros padres, a nuestros hermanos o como padres a nuestros hijos, porque el cese de estar tomando jugos y sodas, créanme que hará un gran cambio y una gran ayuda para todos los pacientes. ¿Ok? También recordar que existen otros tipos de alimentos que, como les decía, las hamburguesas y cosas así, que pollo frito que contengan mucha grasa, en exceso son malos. Se puede dar el gusto una o dos veces, pero siempre recuerden que en exceso todo es malo y puede causar complicaciones. Otros beneficios que vemos del ejercicio en este tipo de pacientes no solamente son en la diabetes, sino también reducen riesgos de problemas del corazón. Los pacientes diabéticos tienen mucho riesgo de hacer infartos, de hacer daños en el corazón, se agranda el corazón. Aparte de eso, lo que le mencionaba de los pies diabéticos, que ya lo vamos a ver aquí. Se deben usar zapatos cerrados, porque al no sentir, los pacientes pueden llegarte con este tipo de lesiones que se infectan y el paciente no se da cuenta, porque son lesiones sin sensibilidad, donde el nervio no te avisa y simplemente te das cuenta cuando ya estos dedos que ven aquí, esos pacientes lo pierden. Entonces nosotros podemos evitar llegar a todas esas partes simplemente enfatizándonos en una dieta y en un ejercicio. Aunque sea 2 o 3 veces a la semana, el niño que salga a correr, que salga a hacer actividad física, andar en bicicleta. La diabetes siempre va a ir asociada a otras enfermedades y lo que vemos mucho es que los pacientes pediátricos que desarrollan diabetes, cuando llegan a los 20 años ya están sufriendo de hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Un aumento de la presión. Quiere decir que
mucha presión en nuestros vasos sanguíneos y eso también puede afectar a nuestro cerebro, puede afectar a nuestro corazón. Todo eso es un conjunto, para que se hagan una idea. Puede entonces también tener trastornos de los lípidos, que son las grasas. Puede que usted tenga un paciente flaco, pero aún así puede que sufra de trastornos en las grasas, ¿ok? La obesidad y la prevención de diabetes también van aquí de la mano, ¿ok? Lo que le decía de las afectaciones de los ojos y la afectación de los riñones. En general, eso es lo que es el concepto de diabetes, un poquito de su historia, un poquito de sus síntomas. Como les dije, en Panamá se nos hace bastante difícil porque la cifra que manejamos es muy baja para la realidad que tenemos. ¿Por qué? Por el pobre sistema de salud que tenemos al no poder cubrir muchas zonas, la poca capacitación de la población para cuando tenga estos síntomas, ir al hospital, ir al médico, hacerse los laboratorios y así poderse diagnosticar. La cifra que tenemos de casi 38.000 pacientes no es ni la mitad real que tenemos y generalmente todos estos pacientes se diagnostican cuando ya vienen con complicaciones al hospital. Muy rara vez se diagnostica por un paciente que se hace su chequeo todos los años de salud. Así sería más fácil cuando tú captas la enfermedad en su etapa temprana, es más fácil manejarla, es más fácil evitar muchas complicaciones. Tal vez algunos de ustedes han tenido familiar diabético o lo tienen y han escuchado las historias y lo difícil que es el manejo y lo mal que lo pasan estos pacientes. Así que tenemos que enfatizar en esa parte de cuidar, que es el mensaje que le quiero llevar y fue porque el por qué la licenciada se comunicó conmigo. Así que bueno, como les mencionaba, eso de al menos 30 minutos de actividad física, aunque sea unos 2 o 3 días por la semana. Estas son las enfermedades del siglo XXI y son las enfermedades silenciosas, al igual que la diabetes. Otra cosa, niños, cuando una persona tiene diabetes, eso no se cura. El que tiene diabetes va a vivir con diabetes toda la vida, al igual que la presión arterial. Eso es de por vida. Solamente se controla, no se cura, ¿ok? Para que entonces estén claros también. Y al dejar los medicamentos, que también van a escuchar eso, que hay personas que dejan los medicamentos porque ya están bien, vuelven a complicarse. Porque el medicamento no los cura, simplemente los controla y evita que la enfermedad avance a cosas peores. Así que, ¿qué creen que es mejor? ¿Estar tomando tratamiento toda la vida y obligatoriamente tener que cuidarse o comenzar a cuidarse desde ya y simplemente llevar una vida sana para evitar las complicaciones? Es más fácil la segunda, ¿verdad? Doctor, Entonces, buenas tardes. Buenas tardes, Dios. Una pregunta. ¿En qué momento los padres pueden decidir, ¿verdad? O darse cuenta de que deben llevar al niño o a la niña al médico pensando pues que tengan un problema de diabetes? Ok. Por protocolo, el niño cuando nace se le hace una prueba y una a los 6 meses de azúcar para descartar. Secundario a eso, a medida que el niño va creciendo, se hacen laboratorios de control a los 6, 10 y 15 años. En ocasiones también hay jornadas en las escuelas. Se suelen hacer. Pero, ¿cuándo el padre debe ir pensando en síntomas? Como le mencionaba, cuando ven un niño que orina mucho, que toma mucha agua, más de lo normal, que comienzan a ver que el niño está perdiendo peso a pesar de que come bastante, es un niño que come bastante y comienza a perder peso. Estos son síntomas para llevarlo al médico y pensar en una prueba de glucosa. También el niño que se corta y se raspa jugando, que es frecuente, se pela las rodillas y esa herida ya van 2 semanas y nada que se cierra. Siempre es bueno que vayan y se hagan un chequeo porque el azúcar alta, o sea la diabetes, causa que las heridas no cicatricen fácilmente y eso es un signo. Esos serían los principales síntomas que deberían buscar en un niño a la hora de pensar en llevarlo al médico y pedir que se le haga una prueba de glicemia en ayuno. ¿Ok? Gracias, doctor. Chicos, si tienen alguna pregunta, aprovechen, es el momento, las madres, las docentes. Vamos, que no hay preguntas malas, lo peor es quedarse con la duda. Estoy aquí para responderle todas las preguntas. A veces piensan, no, que esa pregunta es tonta, me da pena decirle, no hay preguntas tontas. Para nada, todas las preguntas son válidas. Doctor. Ajá, dime, te escucho. ¿Y cómo prevenimos la diabetes?
Como te decía, hay dos tipos de diabetes. La tipo 1, que es la hereditaria, lamentablemente no se puede evitar. Son pocos pacientes, pero existen los casos para que conozcas. Y la tipo 2 es fácil. Ejercicio, actividad física y una dieta balanceada. ¿Qué es una dieta balanceada? Que tú incluyas los alimentos hervidos, que evites las sodas y los jugos. Te puedes hacer una chicha con naranja, sale más barato que una soda y es más sano. Y evitar entonces los excesos de comida chatarra. Es así de sencillo para evitar la diabetes tipo 2. Ok, gracias. ¿Más? ¿Ah? Ok, gracias, gracias. A la orden, a la orden. Muy buenas tardes, Ajá. doctor. Una consulta. Dígame. Si tenemos una paciente embarazada, ella no sufría del azúcar, pero al dar a luz se le sube el azúcar. ¿Qué pasa con ese bebé después de nacer? O sea, porque el niño puede quedar afectado al subirse el azúcar a la madre en su momento. Correcto. El azúcar elevado en la madre, como ella, acuérdate que alimenta al bebé por el cordón umbilical, estos niveles altos de azúcar en el niño lo que van a causar es que nazca un niño demasiado grande. Esto es un síntoma típico de una madre diabética, un niño demasiado grande. Y la gente dice, ¡ay, ese niño pesó 10 libras, 12 libras, qué bonito! Pela el ojo, ese niño grande no es grande por normalidad. Hay que hacerle un chequeo a la madre. Cuando el niño nace más grande de lo normal, lo primero que buscamos es el corazón. Es en el nacimiento el órgano preferido de la diabetes para afectar en el niño. Pueden hacer hipertrofias del tabique del corazón, o sea que el corazón se agranda y esto es malo. Un corazón muy grande para el cuerpo puede traer problemas en el niño. Y es el primer chequeo que le hacemos al niño, hijo de madre diabética, cuando nace, el corazón. Y después de ahí su seguimiento, como le decía, al nacimiento, a los 6 meses, porque irónicamente, el niño que nace hijo de madre diabética, él no va a tener el azúcar alta, todo lo contrario, el niño va a tener el azúcar baja y se va a quedar generalmente ingresado en los hospitales por el azúcar baja. ¿Por qué? Porque la cantidad de azúcar alta venía de la madre. Cuando él nace, que se pierde esa conexión con el cordón, el niño no tiene suficiente azúcar para la que estaba acostumbrado, para la cantidad que le daba la mamá. Entonces el niño comienza a hacer hipoglicemias, y de tantas hipoglicemias el niño puede convulsionar y tener daño cerebral. O sea, el manejo de estos niños de madre diabética es un manejo bastante bonito, pero complicado, que hay que estar ahí al pie de letra y se maneja por los neonatólogos. Muchas gracias. Dele. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una pregunta. Un niño, ¿verdad? Obeso es más propenso a desarrollar diabetes, ¿cierto? Correcto. O sea, por lo tanto, hay que moderar la alimentación de estos niños. Ok, gracias. Correcto, a la orden. Como tema ahí, añadiendo a lo que preguntaba la mamá, siempre los centros de salud cuentan con un nutricionista, también los cuentan con las ULATs, que son de la Caja de Seguro Social, siempre hay un nutricionista. Los nutricionistas, cuando los papás se sientan con falta de orientación, que no saben cómo hacer, que no saben qué darle a su niño, siempre ellos están disponibles en los centros de salud para ayudarnos en esa parte. Porque también a veces hay niños grandes que no están obesos y eso nos ayuda a determinar el nutricionista. Y también hay niños que en veces están, por ejemplo, existe el niño que es alto y por ende va a ser más grande y más pesado que un niño para su edad. Él es un niño grande para la edad y por ende va a pesar más, pero este niño no está obeso. Pero existe el niño de estatura normal que para su edad pesa mucho. Entonces este es un niño obeso. Siempre tener cuidado en esa parte, no pensar que el niño grande y obeso no es lo mismo. ¿Ok? Y en eso siempre nos ayudan los nutricionistas en cuanto a la dieta y las cosas que se pueden hacer con nuestros chiquitines. Una consulta, doctor. Dígame. Usted hablaba de que la diabetes tipo 1 es hereditaria. Correcto. Cuando habla hereditaria, ¿es específicamente que venga de papá o mamá o
de parientes cercanos, ya sea de parte de mamá o papá, el hijo también puede padecer diabetes. Todos los casos. Puede ser hereditaria por parte de los padres. Hay casos donde ninguno de los padres presenta el gen y viene hereditario de abuelos o familiares lejanos. O en los casos más raros que hemos visto, pero sí lo hemos visto, son de padres sanos, familiares sanos, y el niño tuvo una exposición en el embarazo a algo que haya dañado el páncreas del niño, generalmente con pacientes que tienen radioterapia o están expuestos a algún tipo de radiación, y el páncreas del niño nace con problemas y sin poder producir insulina. O sea que la diabetes tipo 1, aparte del factor hereditario, si no encontramos el factor hereditario, también existe el factor teratogénico o el factor externo que dañó al niño durante el embarazo. Pero es muy difícil de delimitar en qué momento sucedió eso. Por eso le digo, existe la posibilidad que tengas padres sanos y familiares sanos y que el niño te nazca con una diabetes tipo 1 porque la lesión fue causada por un agente externo. Por eso la etapa del embarazo es crítica y es la parte donde más se deben cuidar. Un ejemplo de medicamento, por ejemplo, la citromicina en el embarazo, hay que tener bastante cuidado porque se han dado casos de lesiones. Ahora, por ejemplo, con el COVID, que todo el mundo daba citromicina, Tutiplay, vamos a citromicina para todo el mundo, puede causar en una embarazada algún tipo de lesión hereditaria en el niño. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Creo que solo estaba saludando, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces yo todavía tengo que ir a laborar, tengo que ir a ver pacientes. Ha sido para mí un placer, muchachos, estar con ustedes hoy esta tarde. De todos modos, Doctor, disculpe que lo corte. Antes que se vaya, dígame una cosa. ¿Qué Dígame. podría un niño, por lo menos darle de cenar al niño, algo que no sea, que le vaya a afectar, ¿verdad? Me gustaría saber más o menos qué se le podría dar de comer, por lo menos en la cena. Ok. Mira, en cuanto a la parte de nutrición, los horarios de comida tienen que ser estrictos. Esa es una. Tratar de que el niño siempre coma a las mismas horas. Hay estudios que demuestran que comer en altas horas de la noche algún tipo de alimentos proporciona que nuestro cuerpo haga un almacenamiento incorrecto de la comida. Pero puedes hacer un sándwich, puedes hacer unos pancakes, o sea, no es que definitivamente tienes que comer verduras en la noche, tienes que comer ensalada en la noche, no. Puedes comer cualquier cosa en la noche evitando la soda, los jugos y el frito en exceso. Si lo hiciste una noche, no las hagas las 7 noches de cena, patacones con pollo frito, patacones con salchicha frita, haz una salchicha guisada, haz un pollito a la plancha, que no necesitas ni aceite, simplemente pones la paila y pones el pollito ahí y lo vas virando y ese ya es como un pollito a la plancha. Puedes darle cualquier cosa siempre y cuando no sean de estas que te estoy mencionando, los azúcares y los altos contenidos en grasa, pero puedes darle un sándwich, puedes darle un pancake, la cantidad de patacones va de 3 a 4 patacones, medio plátano, puedes darle hervido. No hay una cantidad estricta de cosas que debe hacer. Puedes comer huevos, se ha demostrado que también eso de que el huevo hace daño, mucho huevo es mentira. Si tu niño se quiere comer 10 huevos, puede comerse 10 huevos si los aguanta. Gracias, doctor. Dele. Bueno, creo que ahora sí me retiro. Quiero darle las gracias, doctor Lino, por su participación en el día de hoy. Esperemos que no sea la primera ni la última, que nos acompañe, ¿verdad? En las diferentes capacitaciones que tenemos el Club de Leones de Boca Isla para los niños, para las personas adultas también. A los estudiantes de la Escuela República de Nicaragua, a los docentes y a los de la Escuela Finca Hermana Erudicia 41 de Changuinola. Finca 41 de Changuinola, se les agradece su participación y próximamente estaremos organizando otra capacitación para ustedes y que puedan conocer, ¿verdad?, cómo prevenir algunas enfermedades, en este caso la diabetes infantil. Nuevamente, muchas gracias, doctor Lino. A la orden, encantado. Y bueno, estamos aquí a la disponibilidad siempre con todo.
Cuídense. Gracias. Bueno, chicos, se les agradece nuevamente. Esperemos pues que hayan captado lo importante, ¿verdad? Que debemos cuidar la alimentación, ¿sí? Allá las mamás, los niños, las frituras, en lo que podamos, ¿verdad? Evitarla, no comerla tan seguido. Así que nuevamente les agradecemos y que pasen una bonita tarde. Igual. Chao. Asistir. Chao. Maestra. Chao, Chao, maestra. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao.